Hola, hola, bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Las disculpas ahí porque la clase la tuve que hacer asincrónica ahí por un tema laboral que me surgió a último momento, entonces, sí, pues agradecerles por la comprensión y a continuación pues les voy a mostrar eh, y pues el material del día de hoy. Para empezar, ya está habilitado el material, ¿verdad? Tanto la presentación como el examen. Aquí hay unas tablas de movimientos que ahora las voy a explicar al cierre de la clase, que es importante que las conozcan. Y ya está habilitado el material y también el examen. Entonces voy a proceder con la clase. Para empezar, dentro de lo más eh, relevante, ¿verdad? Que vamos a estar viendo ya en este último, más bien el último material de la semana 4, el módulo 11, en donde vamos a enfocarnos mucho en la parte de eh, procesos industriales y ya más en la parte de movimientos. Hoy vamos a ver el estudio de movimientos en donde vamos a hablar un poquito sobre el estudio de trabajo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar básicamente, nos vamos a enfocar cómo una persona se mueve mientras realiza una operación. Básicamente ese es el concepto. El estudio de movimientos básicamente como le dije, ¿verdad? Es un estudio como tal que forma parte del estudio del trabajo. Y si nosotros nos vamos sobre un ejemplo sencillo, imagínense ustedes una persona empacando un producto. Tiene que tomar la caja, tiene que buscar el producto, tiene que colocarlo, tiene que tomar una etiqueta, tiene que pegarla, tiene que inspeccionar, tiene que cerrar la caja. Entonces, un poquito de los ejemplos y vamos a empezar primero con el estudio de movimientos. El estudio de movimientos básicamente o más bien en sí la presentación lo que establece es que se utiliza para analizar un método y contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. Estudia cuidadosamente los movimientos corporales realizados durante el trabajo. Cuando nosotros hablamos de un estudio de movimientos, no estamos midiendo solamente segundos. Estamos observando cuántas veces se extiende el brazo, cuántas veces gira el cuerpo, cuántas veces tiene que buscar herramientas, cuántas veces se tiene que agachar, cuántas veces una mano trabaja, ¿verdad? Mientras que la otra queda en espera. Inclusive el tema del transporte que se vuelve sumamente relevante. ¿Ok? Hablemos un poquito de qué implica. El estudio de tiempos, perdón, de movimientos, contempla movimientos del operario. Entonces, distribución física del puesto, condiciones de trabajo, herramientas, equipo, propósito de la operación, diseño del producto o pieza. Vamos a ver, si hablamos sobre los movimientos del operario, es observar físicamente qué hace. Estirar, girar, caminar, agacharse, levantar, sostener. Si hablamos de la distribución física, es donde colocamos las cosas. Si la materia prima que más utilizó está más lejos o de la que casi nunca utiliza. Inclusive, ¿verdad? El layout o cómo está acomodado la estación es súper importante. Las condiciones de trabajo, la iluminación, el espacio, la comodidad, la ergonomía. Las herramientas y equipo. ¿La herramienta facilita el trabajo o obliga al trabajador a adaptarse a ella? Esa pregunta hay que hacérnosla. El propósito de la operación, ¿verdad? Antes de mejorar una operación, acuérdense, ¿verdad? Que siempre hay que preguntarse que si esta operación es realmente necesaria. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. A nivel de diseño del producto, un diseño complejo puede hacer complejo también el ensamble. Entonces recuerden, un estudio de movimientos no significa solamente estudiar al operador, significa también más bien estudiar todo el sistema de trabajo. Ahora bien, hablemos de movimientos fundamentales. La presentación básicamente, o aquí nos habla, ¿verdad? Define que como divisiones básicas del trabajo realizado por las manos y señala, ¿verdad? Como podemos ver acá, que fueron desarrollados por Gilbert, ¿verdad? Gilbert utilizaron un término conocido como el Terblick. Entonces, simple, así como una oración yo la puedo dividir en palabras, una operación yo la puedo dividir en movimientos. Básicamente eso es lo que nos dice esta teoría. Ejemplo, instalar un tornillo.
pero dentro de esa buscar un tornillo o instalar un tornillo, está el tema de buscarlo, encontrarlo, alcanzarlo, tomarlo, moverlo, colocarlo, usar la herramienta hasta que yo ya lo dejo instalado. Y el concepto TERBLIC es unidad básica de movimiento dentro de una operación. Si nosotros nos enfocamos en los TERBLICs, ¿verdad? Aquí lo que vemos es un mapa, ¿verdad? En donde todos estos, los diferentes movimientos fundamentales que vamos a estudiar, eh, y acá les pido que no se preocupen por memorizarlos, ¿verdad? Porque si no, no se va a lograr, sino más bien veámoslos uno por uno. Hay 18 movimientos en la figura. Entonces, está buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, precolocar en posición, soltar, demora, demora evitable, planear y descansar. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Buscar, lo define como, o más bien lo definimos como un elemento básico de localizar un objeto. Simple, sencillo. Ejemplo, un mecánico. ¿Dónde dejé la llave 10? Entonces tiene que ir a buscar. Eso es buscar, ¿verdad? Encontrar, la culminación de la búsqueda cuando se identifica el objeto. Es muy diferente cuando llega, todavía no sé dónde está, a cuando ya lo encontré y diga, ya lo localicé. Buscar, no sé dónde está. Encontré, ya lo tengo, ya lo localicé. Luego tenemos seleccionar. Se presenta cuando el trabajador debe escoger una pieza entre dos o más semejantes. Básicamente, no está complejo. El tomar, cómo cerrar los dedos alrededor de una pieza para sujetarla. Básicamente eso es tomar. Tomar un tornillo, tomar una caja, tomar una herramienta, tomar una etiqueta. Sostener. Acá ocurre cuando una mano controla un objeto mientras que la otra ejecuta el trabajo útil. Un ejemplo es cuando sostenemos una pieza y con la otra colocamos un tornillo. Es un ejemplo de sostener. Luego tenemos mover. Mover corresponde al movimiento de una mano con carga. Cuando tomamos una botella, por ejemplo, y lo traslado de una posición A a una posición B. Tengo alcanzar. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía, sin resistencia hacia un objeto o alejándose de él. Eh, si lo comparo entre alcanzar y mover, alcanzar es cuando la mano vacía hacia la botella y el mover es cuando tomo la botella y desplazo la mano. Entonces, hacer esa acotación. Colocar en posición es orientar un objeto correctamente a un lugar específico. No es simplemente, ¿verdad?, poner un tornillo, sino más bien eh, orientarlo para que entre correctamente en el agujero. Tenemos ensamblar, que ocurre al reunir dos piezas correspondientes, tornillo más tuerca, tapa más botella, conector más cable, entre otros ejemplos. Usar se refiere al periodo en que una o ambas manos controlan un objeto mientras se ejecuta trabajo productivo. Un ejemplo es tomar un desatornillador, no es todavía usar, ¿verdad? Cuando comienzo a girar el tornillo con él, ahí sí estoy usando la herramienta. Desensamblar es lo contrario de ensamblar, es básicamente separar piezas que estaban ensambladas. Inspeccionar es básicamente cuando realizo una verificación para asegurar que la calidad es aceptable. Precolocar, perdón, en posición. Esto consiste en dejar previamente un objeto colocado de forma que luego pueda tomarse fácilmente para llevarlo a la posición final. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de tornillos tirados dentro de una caja. Entonces, para utilizarlos tengo que buscar, seleccionar, orientar y tomar. Entonces, ahora imagínense más bien que yo tenga un alimentador, ¿verdad? Que donde presenta cada tornillo ya orientado, ¿verdad? Como lo vemos ahí en la imagen. Y de esa manera podemos ya precolocarla en la posición. Soltar ocurre cuando el trabajador abandona el control del objeto. Cuando coloca, por ejemplo, la pieza dentro de una bandeja y ya en el momento que abre los dedos ya deja de tomar el control, lo suelta. Demora inevitable, una interrupción que el trabajador no puede evitar durante la continuidad del trabajo. Llámese cuando
máquina está en proceso de ciclo, cuando hay que esperar un material o etcétera. Tenemos la demora evitable, esto es básicamente como tiempo muerto durante el ciclo, entonces eventualmente porque está atribuible al operario, ya sea que sea de manera intencional o no. Entonces, por ejemplo, cuando yo me detengo de trabajar y empiezo a conversar, cuando al caminar, ¿verdad? Por algo que debió prepararse antes, entonces yo sí tengo que hacer un transporte, entonces ya ahí me demoro. No tener listo el material requerido es otra demora evitable. Luego tenemos planear, ¿verdad? Es el proceso básicamente cuando la persona se detiene para determinar qué acción debe realizar después. Descansar, es básicamente la necesidad del trabajador para recuperarse de la fatiga. Y tenemos, bueno, ya que hablamos un poquito sobre estos movimientos, acá vamos a ver leyes, más bien tres categorías, o más bien sí, como leyes en tres categorías donde vamos a ver el uso del cuerpo humano, el arreglo del área de trabajo y el diseño de las herramientas. Entonces, ya que aprendimos a identificar los movimientos, ahora viene lo más importante, ¿y cómo lo vamos a mejorar? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? Entonces, hablemos de la aplicación y el uso del cuerpo humano. Entre, entre ambas manos, ¿verdad? Deberían iniciar y terminar simultáneamente. Eso es lo que busca, ¿verdad? Que entre los principios, estas ambas, las ambas, más bien, la mano izquierda y la mano derecha, inicien y terminen, ¿verdad? En el mismo momento. Que los movimientos sean simultáneos, simétricos y que se utilice un rango más bajo posible, movimientos suaves, continuos y un ritmo adecuado. Entonces, ambas manos juntas antes de empezar, más bien deben empezar juntas y terminar juntas. Movimientos simétricos, utilizar el rango más bajo posible, lo que les decía, ¿verdad? Eh, no usar el brazo, ¿verdad? Si podemos hacer el movimiento solo con dedo o con las manos. Movimientos suaves y continuos, ¿verdad? Un movimiento frío. Luego tenemos el arreglo del área de trabajo. Acá se enfoca mucho en que las herramientas, materiales y controles deben estar en lugares definidos, ubicarse frente al operador lo más cerca posible. Esto para que tengan mejor visibilidad. Entonces es súper importante, ¿verdad? Luego tenemos el diseño de herramientas y equipo, que acá es donde utilizamos guías, soportes o pedales cuando es posible para combinar herramientas y colocarlas junto a los materiales. Esto para que se facilite la utilización y así diseñar controles para minimizar los cambios de postura. Y bueno, los movimientos generales que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos solo los dedos, dedos más muñeca más antebrazo, dedos más muñeca más antebrazo más brazo, dedos más muñeca más brazo y cuerpo. Y básicamente es mientras más partes del cuerpo usted tenga que involucrar para hacer una tarea, tendremos mayor desplazamiento y potencialmente mayor esfuerzo. Eso es súper importante, ¿verdad? No es lo mismo que tenga un botón a 10 centímetros a que lo tenga a 40 centímetros o que esté detrás mío, ¿verdad? Todo eso va a inferir para lo que es el tema de los movimientos generales, ¿verdad? Como les decía. Y acá, ¿verdad? Me voy a enfocar ahorita en la tabla de la plataforma. Hoy la clase era bastante corta, ¿verdad? Está muy enfocada en la parte de movimientos, entonces son conceptos muy simples. Y voy a moverme aquí a la plataforma para abrirles la tabla de movimientos. Entonces, déjenme ver acá. Espero que ahí la puedan visualizar de la mejor forma, pero se las voy a explicar así brevemente. Acá lo que nosotros tenemos es una tabla eh, de movimientos en la cual ya están estipulados, ¿verdad? Básicamente como ya una vez que nosotros sabemos, ¿verdad? Dividimos los movimientos de alcanzar, tomar, mover, posicionar. La idea más importante es que nosotros tenemos esos movimientos con un tiempo estándar. Entonces, lo que básicamente este estudio, ¿verdad? O esta tabla de datos, lo que nos permite a nosotros
es que no necesito cronometrar la operación, sino más bien puedo analizar los movimientos que componen el método y así yo asignarles valores predeterminados. Entonces, ¿qué es básicamente el TMU, ¿verdad? Que lo vemos ahí. El TMU es, que es este por acá, eh, es básicamente el Time Measurement Unit, que eso es básicamente la unidad de medición. Entonces, por cada uno, ¿verdad? Lo que dice esto es que vamos a hacer 0.036 segundos. Eso es lo que nos indica, ¿verdad? Esta tabla, ¿verdad? Que es lo que vemos acá. Un TMU es igual a 0.036 segundos, 0.006 minutos y 0.0001. Aquí nos explica, ¿verdad? Cómo está distribuido eso. Entonces, si nosotros lo vemos en una secuencia, ¿verdad? De una secuencia, una sumatoria de algo, de un movimiento, ¿verdad? Donde decimos que tiene una secuencia de 100 TMU, quiere decir que tardo 3.6 segundos. Entonces tengo una secuencia de movimientos con un tiempo de 36 a 6 segundos. La parte izquierda, ¿verdad? Lo que nos da es los movimientos del cuerpo, de la pierna y el pie. Eh, por ejemplo, el FM se refiere a foot motion, ¿verdad? Básicamente movimiento del pie. El FMP habla sobre el movimiento, ¿verdad? Como aquí lo indica, del pie aplicando presión. También tenemos el LM, ¿verdad? Que indica el movimiento de la pierna. Y bueno, así sucesivamente tenemos los diferentes conceptos. Si vemos en la parte superior, ¿verdad? Aquí se analiza básicamente en cuanto a lo que es el tema de giro, ¿verdad? El tiempo va a depender principalmente de dos cosas, ¿verdad? Si son 30 grados, si son 45 grados, si son 60 grados, o si son 75, o si son 95 o 90. Y también tenemos la resistencia a peso, que básicamente la tabla lo que nos permite es diferenciar entre movimientos pequeños, medios, grandes según fuerza. Y bueno, acá tenemos el RMGPD, que acá lo que tenemos es un poquito de la parte de alcanzar, mover, coger, tomar, posicionar. Y básicamente los colores lo que nos indican es que el verde es fácil, el amarillo se puede hacer con práctica y el anaranjado rojo, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Es decir, que hay que eh, analizar bien los movimientos porque son sucesivos. Y básicamente esto es lo que nos indica. Entonces, eh, de esta forma es como nosotros podemos realizar, ¿verdad? Un poquito más ya con tiempos estándar, ¿verdad? Y las diferentes tareas, ¿verdad? Y eventualmente, como si ven acá, está separar, está posicionar, está coger, está mover, está alcanzar, ¿verdad? En ambos ejes como tal. Eh, Esto lo que nos explica mucho es como la economía de los movimientos. Analiza si dos movimientos pueden hacerse simultáneamente. Entonces, normalmente esto se utiliza mucho como para las manos, ¿verdad? Y en base a los colores ya se los expliqué que funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Y la siguiente tabla que tenemos por acá, que aquí no me va a alcanzar, déjenme ver si la puedo hacer más pequeñita, pero es que yo creo que ahí ya no lo van a, bueno, ahí creo que se logra apreciar de la mejor forma. Y ahí ya no la puedo. Y acá, pues de nuevo, ¿verdad? Tenemos en este caso distancias, ¿verdad? Valores de tiempo ya estándar en cuanto a lo que es eh, los diferentes movimientos, ¿verdad? Y aquí nos da, ¿verdad? A través del TMU, ¿verdad? Diferentes valores de tiempo ya establecidos. Y básicamente lo que nos permite la tabla de este caso es, arriba a la izquierda, analiza cuánto tiempo toma llevar la mano hacia un objeto, ¿verdad? Eso es lo que nos indica. Eh, por ejemplo, en el caso A, ¿verdad? El objetivo siempre está en una ubicación fija y conocida, ¿verdad? Está acá.
En el caso B, pues el objeto está aislado. En el caso C, el objeto está mezclado, ¿verdad? En el caso D está, el objeto es muy pequeño, requiere mucho cuidado. Y tenemos el caso B, que es simplemente, ¿verdad? Cuando se lleva la mano a una posición general y llega, ¿verdad? A una posición como tal general. Y acá a la arriba a la derecha lo que tenemos son mover, ¿verdad? La parte de mover. Bueno, aquí casi no se va, está la parte de alcanzar, está la parte de mover. Y acá es básicamente, ¿verdad? Igual tenemos el caso A, que es cuando tenemos distancia más dificultad de destino, de mover el objeto hacia la otra mano, ¿verdad? Contra un tope, moverlo hacia una ubicación aproximada, moverlo hacia una ubicación precisa. Y básicamente lo que nos permite a nosotros es, ¿verdad? Ver de una manera estándar cuántos MTU es mover un objeto. El cuarto es coger, el quinto es posicionar. Mismo ejercicio, ¿verdad? Acá es básicamente, tenemos el G1A, ¿verdad? Que es coger cerrando los dedos. Acá ya tiene un rango de 2.0, ¿verdad? Que es un valor estándar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con volver a coger ¿verdad? Que aquí tenemos aplicar presión, separar, soltar, coger, mover. Y básicamente eso es lo que nos indica esta tablita acá. Como les decía, ¿verdad? La clase era bastante corta. eh, si hay alguna duda con respecto a la tabla o algo así, pues no duden en hacerla saber. Y deseándoles el mejor de los éxitos. Nos vemos la próxima semana con el último módulo y espero que estén súper bien. Muy buenas noches.